Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización la oportunidad que nos da de participar en esta tercera jornada de Clase Big Data en Madrid, que yo creo que va a ser y está siendo de gran interés, ¿no?, por los temas que estamos tratando. Y vamos a tocar uno de los temas, yo creo, más actuales, relacionado con los derechos y valores fundamentales de los ciudadanos en la Unión Europea. Actualmente, el incremento que estamos teniendo de información generada es realmente tremendo, exponencial. De hecho, desde el año 2018, con una previsión al 2025, va a tener un incremento casi del 530%, y lo que supone tener unos valores de almacenamiento de casi 175 zettabytes, algo realmente increíble, y es evidente que las previsiones pues, van a ir creciendo cada vez más. Todo esto ratifica que la economía digital ya es el presente y asociada a ella hay una serie de retos entre los que cabe destacar la titularidad de la información, los datos, su privacidad, la soberanía, la transparencia, la medición de su distribución de la economía. La Unión Europea está creando un espacio único de datos, como estamos oyendo en estas últimas ponencias, en relación con que los datos van a circular por la Unión Europea entre sectores que realmente generen beneficio. Se debería respetar plenamente estas normas europeas de privacidad, en particular en todo lo que refiere a la protección de datos, así como la legislación que lo regule. Y para tratar de este tema, creo, tan importante, tenemos a expertos que voy a hacer su presentación para que veamos realmente el lujo de poder contar con ellos, como digo, en este tema que es tan importante. Y para ello, la primera persona es Mar España Martí, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en la especialidad jurídica. Desde julio de 2015 dirige y ostenta la representación de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuenta con amplia experiencia profesional en las administraciones públicas, ya que ha ocupado puestos de gran importancia como asesora en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, secretaria general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en esa comunidad, asesora en la Delegación de Gobierno de Madrid y también secretaria general del Defensor del Pueblo. A nivel académico es profesora en múltiples máster y ponente en diversas jornadas nacionales e internacionales relacionadas con la protección nacional e internacional de los derechos humanos y las nuevas tecnologías. Nos acompaña también Rufino Selva Guerrero, que le tenemos por videoconferencia, ya que no ha podido venir presencialmente, lo cual le agradezco, ¿no?, el que se haya podido sacar tiempo y conectarse, ¿no?, para estar con nosotros en directo. Que es economista, máster en Auditoría y Gestión Empresarial, es consultor empresarial y de proyectos, docente con larga trayectoria en diferentes centros universitarios y profesionales, además de experto en análisis económico y en gestión empresarial. Actualmente es director adjunto en la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Entre sus proyectos destacan la gestión del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, un hub tecnológico que alberga a más de 400 agentes y 70 empresas instaladas como sede de la transformación tecnológica y de la economía digital. Este mes, precisamente, se ha presentado la candidatura de Alicante para que Distrito Digital, en una de sus sedes, acoja la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, por todo el ecosistema creado en Alicante en torno a empresas innovadoras tecnológicas y proyectos universitarios en torno a la inteligencia artificial. Te deseo, Rufino, mucha suerte y espero que lo consigáis. Otros proyectos de gran dimensión son la gestión y reapertura de la ciudad de la luz,
que sabemos que es uno de los espacios más grandes a nivel europeo, ya que cuenta con 320.000 metros cuadrados de instalaciones y además gestiona también los grandes eventos que realiza la Generalitat Valenciana, entre los cuales todos conocemos el nivel como Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo de Vela o de Ocean Race, entre otros. Gracias, Rufino, por estar con nosotros hoy. Y por último, quiero presentar a Alonso Hurtado, que es socio de las áreas IT Risk and Compliance y Ciberseguridad de Écija, que es uno de los despachos más prestigiosos especialistas en nuevas tecnologías, media y propiedad intelectual. Hurtado cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años en asesoramiento a empresas españolas e internacionales, líderes en derechos tecnológicos y seguridad de la información, propiedad intelectual y cumplimiento normativo en estos ámbitos. Es licenciado en Derecho, ha realizado varios másters vinculados al derecho de las telecomunicaciones, biotecnología, biomedicina y derecho de la Unión Europea y de prevención de riesgos laborales. Cabe destacar su profunda y amplia experiencia asesorando a entidades públicas y privadas de primer nivel en todo lo relativo en procesos de implantación, adecuación y auditoría de protección de datos personales. Asimismo, ha asesorado al Gobierno español en materia de identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el marco interior comunitario. Con anterior a Écija, ha trabajado como abogado y socio en las boutiques líderes en Derecho de Tecnología de la Información y Protección de Datos del mercado español, hasta fundar su propia firma Lextic. Es vicepresidente de la Asociación Española de Compliance, miembro fundador de la Asociación Profesional de Privacidad APEP, miembro de la Junta Directiva ISM Forum, el vocal de la Comisión de Contratación Pública Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, miembro del Grupo de Expertos de Seguridad de INCIBE. Alonso ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de compliance en el mercado español y galardonado con varios premios, y además es coautor y autor de varias publicaciones y libros de referencia. Bueno, pues con estos, digamos, expertos en los temas que vamos a tratar, pues vamos a comenzar. La verdad es que cuando hablamos de esa gran cantidad de información en estos espacios de datos que cada vez se van a gestionar más, tanto en los sectores públicos privados como en las relaciones que hay a nivel europeo, la verdad es que hay una preocupación que cada vez todos estamos, digamos, estamos más sensibles a ella, ¿no? Como es cómo podemos proteger esos derechos, esos valores de toda esta comunidad de datos que cada vez más nos van a estar gestionando toda nuestra vida privada. Pensemos que los datos que se generan, almacenan, se transmiten y se analizan, realmente dan un perfil que está muy vinculado también con todo este aspecto económico que hablábamos antes, y por lo tanto creo que es de máximo interés garantizar estos aspectos relacionados con esa privacidad y esos derechos. Y para ello, pues me gustaría comenzar para que nos deis una primera reflexión de cómo veis este espacio de datos relacionado con esa vinculación con la protección de datos y con la seguridad que todos nuestros ciudadanos deben de tener. Mar, cuando quieras. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Y, bueno, la importancia de este tema se veía en el panel anterior, ¿no? Cuando solo ver los logos representativos de todo el sector empresarial y económico, público y privado de este país, la agencia, no me ha gustado que la agencia estaba en la esquinita al fondo como diciendo, bueno, y a pesar de todo tenemos que cumplir con protección de datos, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es poner... Es mi obligación, ¿no? Poner a la agencia en el centro, ¿pero por qué? Porque cualquier proyecto de Big Data con un tratamiento masivo de datos se la juega en la privacidad, si no está implementada la privacidad desde el diseño y por defecto, ¿no? Y como todo en la vida, es mucho más sencillo si lo empiezas a implantar desde el comienzo, cuando se van gestando las bases, que si tienes que empezar a chapucear cuando ya el proyecto de Big Data está ya implementándose en el mercado, ¿no? Y nosotros queremos transmitir desde la agencia un mensaje de confianza. Cuando llegué a la agencia hace ya mucho tiempo, en el 2015, tenía muy claro que había que sacar de la vorágine de la gestión, ¿no? Cada vez recibimos un volumen mayor de quejas, personal especializado, personal tecnológico, y creo que fue una de las mejores decisiones. Otras seguro que me habré equivocado. La División de Innovación Tecnológica, me acompaña Teresa, que es una de las inspectoras de la agencia, porque son personas que se dedican a pensar
Yo siempre identifico como 3 misiones muy importantes que tenemos en la agencia. Una es la protección de las personas en el mundo digital y luego, si me da tiempo, ya hablaré. La segunda es acompañar a los responsables públicos y privados para facilitar el cumplimiento de una normativa que es tremendamente compleja, porque no solo hay que tratar la normativa de protección de datos, sino cómo se enlaza con la normativa sectorial. Y la tercera, que a pesar de eso es por la que todo el mundo nos conoce, es la potestad sancionadora y de supervisión. Y esa división de innovación tecnológica lo que se dedica es a acompañar y a facilitar. Y no sé si ahora es el momento, Fernando, cuando me digáis si quería relacionar las herramientas y las guías más importantes que la agencia pone gratuitamente a disposición del sector público y privado en materia de inteligencia artificial, porque pretendemos que eso sea una ayuda. Cada vez hay más espacios de datos, cada vez hay más sandbox financieros que tratan datos. La semana pasada estuve en un proyecto muy interesante sobre el espacio de datos de la Unión Europea en materia de datos de salud. Podemos salvar vidas, pero podemos hacerlo haciendo compatible la protección de este derecho fundamental, como es la privacidad, y el evitar que se nos hagan perfilados, por ejemplo, con decisiones automatizadas, ¿no? O perfilados, ya no hablo de perfilados ideológicos, ¿no? Así que cuando me digáis que sea el momento, simplemente, ¿puede ser ahora? Sí, no, tampoco quiero coger tiempo. Bueno, tenemos en estos 7 años que llevo al frente de la agencia, hemos puesto en marcha unas 104, bueno, 104 guías y herramientas. Además, se han hecho prácticamente a coste cero con el equipo maravilloso de profesionales que trabajan en la agencia y que tengan relación directa con todo el tema de inteligencia artificial. Está a disposición la guía de requisitos para auditorías de tratamiento que incluyan inteligencia artificial. Ha tenido más de 20.000 descargas. La guía de adecuación al reglamento de protección de datos de tratamientos que incorporan la inteligencia artificial. La de privacidad desde el diseño. La de gestión de riesgos y evaluación de impactos con 27.000 descargas. O, por ejemplo, los malentendidos en materia de machine learning y protección de datos. Entonces, por terminar, sí que quiero dar el mensaje de que contar con la privacidad y la protección de datos a la hora de compartir espacios de datos es algo esencial, es algo que debe generar confianza. Si se pusiera en marcha un espacio de datos y luego hubiera una falta de legitimación jurídica o una quiebra de seguridad, toda la inversión económica que hicieran las empresas o las administraciones públicas saltaría por los aires. Y aunque no es sencillo, no voy a ser tan ingenua de transmitir el mensaje que esto se hace de hoy para antes de ayer, pero sí que la función principal de la agencia es acompañar. Y si a pesar de realizar la evaluación de impacto previa a la puesta en marcha de ese espacio de datos quedan dudas, es obligatorio consultar a la agencia tras esa evaluación de impacto, y esa consulta se queda en el ámbito amable de la División de Innovación Tecnológica, es decir, no pasa a la Subdirección General de la Inspección. Entonces, confianza también a la hora de acudir a la agencia, ¿no? Sería un mensaje también importante. Muchas gracias, Mar. Bueno, vamos a darle paso a Rufino, ¿vale?, para que nos dé su impresión en relación con estos derechos que tenemos que proteger. Bien, muchas gracias. Creo que se me oye correctamente, ¿verdad? Hola, buenos días. Te oímos, Rufino, te oímos. Con un poco de eco. Bueno, pues escuchando a Mar España, lo primero que tengo que decir es que esta confianza que ya aludí, pues también obedece a que creo que estamos en buenas manos con todo lo que está haciendo la Agencia de Protección de Datos. Felicitar a los organizadores de esta magnífica tercera jornada tecnológicas. Creo que el tema es de actualidad e importante, el futuro de la economía de los datos. Y esta economía de los datos forma parte más de la ciencia económica, pues la entendemos como esa necesidad de identificar factores de producción, porque los datos no dejan de ser un factor de producción más a tener en cuenta para generar nuevos productos, para generar nuevos mercados, para generar nuevos servicios, en definitiva, para ser más productivos. Si me permitís, en apenas un minuto, trato de explicar el porqué y agradecer esta invitación, porque desde Generalitat Valenciana, de la Consejería de Innovación y desde el trabajo que estamos haciendo en Distrito Digital, en la Comunidad Valenciana, pues procuramos avanzar
y en esta tarea que, como decía Mar, nos compete a todos. Distrito Digital es un hub de asentamiento de empresas tecnológicas. Como bien se ha explicado de manera previa, agrupamos a más de 400 agentes o más de 70 empresas las que tenemos asentadas en Alicante, los 5 nodos de instalaciones, 4 de ellos totalmente operativos, 1 de ellos en el puerto de Alicante, para finalizar su puesta en funcionamiento prevista para enero. Como bien habéis comentado, pues hemos presentado una candidatura para ser sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial y creemos que tenemos un proyecto suficientemente consolidado para poder albergar en Alicante esta agencia. Bueno, pues contestando un poco a la pregunta, creemos, y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad que debe ser compartida entre todos. Por un lado, evidentemente, están estos derechos y usos fundamentales que tienen los ciudadanos en torno a los datos, pero por otro lado también pues, el uso que están haciendo las empresas. Nosotros consideramos fundamental que en esta labor de segmentación de todos los datos que recogen las empresas con sus diferentes acciones, pues hay que justificar muy bien el porqué de esta recogida de datos, el uso que se les va a dar. Es una necesidad explicar el uso que va a tener estos datos y así como establecer estas reglas de funcionamiento. Creo que los datos generan un valor añadido importante a la empresa, pero sobre todo al cliente. Creemos también que debe ser un motor para dinamizar nuestra economía, esta economía que hoy tiene que tender a actores de mayor valor añadido. Es una economía de futuro digital y entendemos esta utilización de datos como una ventaja competitiva. Por supuesto, deben de utilizarse de una manera reflexiva, racional, inteligente y, por supuesto, garantiza para todos los usuarios. Creo que avanzaremos en el conjunto de la jornada en explicar pues, la lógica también de los algoritmos que integran y conforman toda la aportación y toda la regulación que está en torno a los datos. Y bueno, pues en definitiva, lo que nos gustaría tratar es que todos estos procesos de tratamiento y custodia y uso de datos deben de estar en un marco adecuado, garantista, y me cojo a las palabras que ha comentado Omar, generar confianza a todos los usuarios. Muchas gracias, Rufino. Bueno, a continuación nos pasa a Alonso para que nos dé su primera impresión. ¿Se oye? Sí. Vale. Que en la línea con lo que estaba diciendo Rufino, o sea, nosotros en el despacho, obviamente, tanto aquí como fuera, en las diferentes oficinas donde tenemos 16 países ya, principalmente de América Latina, lo que estamos viendo es que efectivamente existe una economía global del dato. Una economía global del dato, como bien decía antes Mar, no puede ser entendida como que esto es, no sé cómo decirlo, jauja, entre comillas, y que podemos hacer lo que nos da la gana con los datos, sino que nos hemos dado cuenta y hemos hecho ver a nuestros clientes, aunque no siempre lo conseguimos a todos, hemos hecho ver que si consiguen definir estrategias adecuadas de economía global del dato, en las cuales están basadas en esos dos principios que decía antes Mar, de privacidad por defecto y privacidad por diseño, lejos de convertirse en un obstáculo, se consigue una ventaja competitiva. Como prueba, os voy a poner como ejemplo, que no sé si es el ejemplo perfecto, pero para que veáis cómo la privacidad puede acabar vendiendo, y vendiendo mucho. No sé si recordáis un anuncio de hace escasos meses de una compañía norteamericana con sede en California, que se llama Apple, en la cual aparecía una cafetería, creo recordar que era como una cafetería, vendiendo iPhones. ¿Recordáis el anuncio? ¿Lo habéis visto? Lo que estaban vendiendo no eran iPhones, era privacidad y la garantía que tiene tener un iPhone desde un punto de vista de inviolabilidad, vamos a llamarlo, de privacidad. Cuestión distinta es lo que después la compañía haga con esa información, ¿vale? Eso es otro debate, pero para que veáis que la privacidad vende, ¿vale? Hace ya algunos años, recuerdo una conferencia en la cual alguien dijo, en unos años pagaremos por nuestra privacidad.
estaremos dispuestos a pagar dinero por nuestra privacidad. Es decir, va a haber un modelo de negocio que va a estar montado sobre la privacidad. Europa se adelantó a eso y lo que dijo es la privacidad es un derecho inalienable, la protección de datos, la privacidad y la protección de datos es un derecho inalienable, derecho fundamental, y por tanto no deberíamos tener que pagar por ella, obviamente. Cuestión distinta, y ahora que he dado el toque hacia aquel lado, creo que también es importante que legisladores, reguladores, no olvidemos nunca algo que hemos hecho relativamente bien en materia de privacidad en Europa. Hasta el momento lo estamos haciendo relativamente bien, que es no separarnos nunca de la realidad que hay y de lo que nos demanda la sociedad. El concepto de privacidad que nosotros tenemos en nuestra cabeza, los de nuestra generación más o menos, aquí podemos estar una generación, 2 generaciones como mucho, no es el mismo que tienen nuestros jóvenes. No es el mismo, basta con que preguntemos. Y yo siempre digo que hay que preguntar, que no hay que tener miedo a preguntar porque el concepto de privacidad muta. El concepto de privacidad, igual que otros muchos conceptos, mutan a nivel social. Tenemos que preguntar porque es posible. Recuerdo, y os pongo un ejemplo real, vivido en mi familia, con alguien muy cercano de mi familia, una chica concretamente de 14 años que cuando le estábamos hablando, una típica comida en casa, y recuerdo que vi X aplicaciones instaladas en su iPhone, ¿no? Y entonces le dijo, oye, ¿tú sabes la barbaridad que es eso? ¿Tú sabes la cantidad de permisos que estás dando y la cantidad de información que están trazando tuya? Entre otras cosas, por lo que decía antes Mar, perfilar, con fines múltiples, ¿vale? Y la respuesta de ella, la verdad que me quedó congelado. Fue, la realidad es que sí lo sé, pero ya sé que tienen mis datos, con lo cual me da exactamente igual. Lo que quiero es tener el control de mis datos. Lo que quiero es que el día que le dé al botón y desactive la aplicación o la desinstale, quiero que mis datos desaparezcan de ahí. Y hasta el momento no he visto ninguno que haya protegido eso. Pero ninguno se refiere, entiendo que le pregunté, luego ya, sí, obviamente como entenderéis, intenté rascar un poquito más. Y lo que me venía a decir es, ninguno desde el punto de vista de la industria, ni ninguno tampoco desde el punto de vista de los que se supone que del legislador, digamos, el que tiene que proteger. ¿Por qué? Porque no tienes control, porque estamos en un mercado global que es muy difícil controlarlo. Es decir, fijaos que el concepto cambia radicalmente. Partas de un concepto de apertura total, pero de control total. Hay botón de switch on, switch off, enciendo y apago. Ese es un control, a mi juicio, clave, porque no deja de ser más que lo que dice el Convenio 108, la autonomía de la voluntad, que era lo que se basaba, la autonomía de la voluntad y la protección del derecho fundamental. La protección del derecho fundamental se puede hacer por 2 vías que no son incompatibles entre sí, por la vía de la prohibición o por la vía de la concienciación y educación, vamos a llamarlo, y del control e inspección posterior. Obviamente sé que es muy difícil, especialmente en un mercado global en el que tenemos compañías chinas, norteamericanas, hindúes, japonesas, coreanas. Cada vez es más difícil hacer eficaz ese control. Y yo creo que es justamente donde hay que erradicar, donde hay que poner el foco. Creo que desde un punto de vista operacional nos pegaríamos un tiro en el pie si limitáramos, más que limitáramos, si prohibiéramos la evolución de modelos de negocio, como estaba diciendo antes Rufino, la prohibición de modelos de negocio, porque en un mercado global, si no lo hacemos aquí, lo haremos allí. La realidad es esa. Nosotros tenemos compañías que directamente llegan, queremos hacer esto, no podéis hacer eso en Europa, fantástico, pues lo hacemos fuera de Europa. No tenemos ningún problema, lo podemos hacer fuera de Europa, no hay ninguna limitación para hacerlo. Fantástico. Hay limitaciones, la de sus normativas locales, pero es cierto que hay países que los podemos llamar off-source desde un punto de vista de protección de datos. Sin perjuicio del ámbito de aplicación extraterritorial que tiene GDPR, que obviamente también lo tenemos en consideración, pero son mercados a los cuales directamente hay compañías que dicen no al mercado europeo, directamente no entran. Cada vez menos, pero porque saben que es muy suculento el mercado europeo. Esto es otro punto de debate clarísimo, obviamente. Y por último, creo que la estrategia, como estaba diciendo antes Mar y el propio Rufino, la estrategia tiene que ser, como decimos siempre, de privacidad del diseño y privacidad por defecto. Y conseguir aterrizar eso, lejos de principios generales, conseguir aterrizarlo a elementos concretos y detallados que permitan a las organizaciones tener la seguridad jurídica
necesaria. En muchas ocasiones, en protección de datos, os lo digo yo que, digamos, veo, creo que todas las fases de un proceso de asesoramiento de datos, incluida la fase de la potestad sancionadora, que estaba diciendo antes Mar, en muchas ocasiones estamos hablando de cuestiones puramente interpretativas, en las cuales ya no hablo de que las propias autoridades de control europeas tengan criterios diferentes o matizables entre sí, que los hay, ¿vale? Para eso tenemos el EDPB, que se supone que debería darnos esos criterios unificadores. Pero en ocasiones nos encontramos con situaciones en las que hay compañías que quieren hacer cosas y las quieren hacer bien, quieren hacer cosas que implican tratamiento de datos, que las quieren hacer bien, pero se encuentran con la inseguridad jurídica de decir, ¿lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Es cierto que tenemos a la agencia, en la cual le podemos preguntar. Ahí siempre lo que entiendo que a todas las administraciones os decimos, los que estamos del otro lado, nos falta celeridad porque el negocio demanda celeridad. Pero yo lo entiendo, que al final faltan medios, que el mundo, digamos, del negocio va a una velocidad y el mundo de la administración no puede ir a esa velocidad, entre otras cosas, no por culpa vuestra, porque os faltan medios, porque no os dan los medios adecuados. Pero también es cierto, tenemos una agencia con un tamaño determinado, con unos medios determinados, ahora rompo una lanza a favor vuestra, con unos medios determinados que están, a mi juicio, completamente retrasados con lo que la economía digital que hoy día tenemos y demanda la sociedad. Lo veíamos en el informe último que publicasteis, el informe anual, había crecido la curva de reclamaciones, no me acuerdo cuánto era, pero era una absoluta barbaridad. Y siguen exactamente con los mismos medios. Es que es imposible. Es normal que tarden en contestarnos cuando llegamos con empresas o con clústeres y le hacemos consultas y tardéis en contestar algunas cuestiones. No siempre, a veces sois bastante rápidos, pero hay veces que cuestiones muy complejas tardáis en darnos respuesta. Es culpa vuestra, a mi juicio no. Hacen falta medios y medios necesarios, porque si nos tomamos esto de verdad en serio y nos lo creemos de verdad, la economía digital hay una parte esencial que es la de la protección de datos y la privacidad. Si no lo tenemos, es difícil conseguir que esa privacidad por diseño y por defecto salga como debería salir. Sí, mira, en relación a lo que has comentado de esta joven con el móvil, quiero hablar de esa iniciativa que si quieres tú la ampliar más, que además ha salido en televisión, de cuando los padres dan un móvil a un hijo y ya, ¿no? Y qué pasa luego, ¿no? Y qué datos, qué información es la que, sin darse cuenta, consciente y conscientemente se está tramitando, ¿no? Yo creo que hay que empezar justamente de por ahí, ¿no? Por la base, ¿no? Por donde todo se empieza a generar y todos los problemas que pueden venir vinculados a ellas, por si quieres hacer una referencia. Sí, pero primero voy a coger el guante de los medios, ¿no? Puede ser que en temas lleguemos tarde porque estamos desbordados. Pusimos a disposición el canal Informa para todos los responsables, pero yo creo que el problema no es tanto que contestemos tarde, que puede ser en algún informe del Gabinete Jurídico, sino que esto me estoy pegando un tiro en el pie, se nos pregunta poco. ¿Sabéis cuántas consultas tras realizar una evaluación de impacto en los más de 3 millones de empresas de nuestro país y los miles de organismos públicos que hay recibimos en la agencia? De un número. Menos de 20 al año. Bueno. Eso quiere decir que sigue habiendo esa falta de confianza. Vale, vamos a recibir 29 personas más el año que viene. Será claramente insuficiente porque el problema no es los medios cuantitativos, sino la complejidad cualitativa de las consultas que vienen. Pero yo creo que en este tiempo hemos hecho un esfuerzo porque se nos ponga cara por ser accesibles y tenéis el compromiso. O sea, conocéis a Luis de Salvador, que es el director de la División de Innovación Tecnológica. No va a haber una consulta de impacto masivo y prioritario en la economía de nuestro país que la agencia deje de contestar. Entonces, hacednos llegar las que sean prioritarias por su impacto, que desde luego pues, le daremos toda la celeridad posible. Y respecto a esto, volvemos a la misión, una de las misiones principales de la agencia. Y además, lo que has comentado antes de la extraterritorialidad es estupendo, porque me da igual que la empresa sea china, se le va a aplicar como ofrezca bienes y servicios nacionales en Europa la normativa, que en este sentido es súper garantista, ¿no? Y una de las misiones principales, lo he dicho al principio, es proteger a las personas en un mundo digital. Y afortunadamente vivimos en un país en paz, en un país desarrollado, y seguramente sea este el derecho fundamental que más nos jugamos desde que nos levantamos con el móvil, mala costumbre, hasta que nos acostamos con él, pésima costumbre, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy viendo datos que son escalofriantes, ¿no? El acceso al porno en nuestro país es a partir de los 8 años. Cuando a un niño o a una niña los padres le dan el móvil por primera vez,
ya sabemos que van a acceder a imágenes sexuales que ni mucho menos están preparados seguramente para asumirlo, ¿no? Estamos hablando de niños que todavía son más niños que adolescentes, donde su personalidad está en pleno desarrollo. Y algo muy importante, es la segunda etapa más importante en el desarrollo cerebral y en las conexiones neurocerebrales. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta guía? Pues hemos trabajado desde hace más de 6 meses con UNICEF para dar los 10 consejos muy básicos que una madre o un padre deberían saber cuando dan el primer móvil a sus hijos. Si yo le doy a mi hijo de 18 años las llaves del coche, todos los que estamos aquí estoy segura que hemos dado la típica charla: oye, si bebes no conduzcas y ten cuidado que puedes matar a alguien y acabar en la cárcel. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis dado una charla sobre la responsabilidad penal, civil, administrativa, sobre los consejos de autocuidado que debe tener vuestro hijo cuando tiene un móvil? Es mucho más silencio sepulcral, ¿no? Y ya sabemos, o sea, yo no soy boba, ¿no? O sea, yo ya sé que por muchas herramientas de control parental que pongan los padres, que por cierto solo 1 de cada 4, a pesar de que la edad de dar un móvil es 10 años, 11, ponen herramientas de control parental. Es decir, eso estamos hablando del control de algo tan básico como es el uso. ¿Tú cómo vas a dejar que un niño de 10 años duerma con el móvil, que se va a estar conectando hasta las 2 de la mañana, que va a llegar cansado a clase? Eso para empezar, ¿no? Y luego lo que tú hablabas de la privacidad. Es verdad que el concepto de privacidad va mutando. Ahora, yo no soy ya joven, pero por lo que me dicen, ¿no? La gente joven se graba las relaciones sexuales con toda la confianza en la pareja de ese momento, pero las parejas rompen y estamos recibiendo muchísimo pornovenganza, ¿no? Y por eso pusimos en marcha el canal prioritario, que sí. ¿Cuántos lo conocéis de los que estáis aquí? Madre mía. Y estamos en un foro especializado, solo una persona levanta la mano. El canal prioritario, ¿qué es? Espero que nunca lo tengáis que utilizar. Si información sensible vuestra o de vuestra familia empezara a difundirse por las redes sociales o por Internet, ahora mismo es el único país del mundo que pone a disposición una herramienta que es gratuita y que es prioritaria. No hace falta ni que se identifique la persona si es menor de edad, que nos manden un pantallazo a la agencia, qué imágenes, qué vídeos, qué audios y dónde, en qué blog, en qué buscador de Internet están circulando. En menos de 24 horas laborables, el personal de la agencia, la unidad de admisión, verifica si realmente es información sensible y en menos de 24 horas sale una orden, que es una medida administrativa cautelar, obligando a la retirada de contenido al responsable de Internet, es decir, al responsable de ese buscador, de ese blog, y si tenemos constancia de quién es el autor, por supuesto, podemos iniciar un procedimiento de infracción. O sea, yo lo que quiero transmitir, que por supuesto las redes sociales, Internet son estupendas, pero que en el mundo digital hay la misma responsabilidad civil, penal y administrativa, y los padres tienen responsabilidad solidaria, y eso no se sabe. Entonces, tenemos que intentar, primero, que no haya una sola víctima de violencia digital que se quede sin protección y, desgraciadamente, pues el 90% de las víctimas, esto es un informe de Naciones Unidas, ya es la experiencia en la agencia, que acuden a utilizar este canal prioritario, son mujeres menores de 30 años víctimas de extorsión sexual. Algo está pasando. ¿Qué está pasando en nuestro país? La semana pasada, una menor de 18 años en estado de embriaguez es violada en grupo, y al mismo tiempo que la violan se está grabando y difundiendo en las redes sociales. ¿Qué sociedad estamos creando, no? ¿Cómo se va a recuperar esa chica cuando salga de las circunstancias en las que estaba? Ahí es el primer caso en que actúa de oficio. Le dije a la subdirectora, busca los vídeos y los eliminamos de oficio de Internet, ¿no? ¿Cómo te recuperas psicológicamente una violación donde además todo eso que te ha pasado te va a perseguir, esas imágenes las va a conocer todo tu entorno y te va a perseguir de por vida? Entonces, pues esa es la campaña que hemos lanzado, que afortunadamente las 3 cadenas de televisión a nivel nacional nos lo están emitiendo de manera... Yo no tengo ni medios ni dinero, pero tenemos imaginación, ¿no? Entonces hemos conseguido que las 3 cadenas de televisión nacional nos la emitan gratuitamente y que las 4 cadenas de telefonía más importantes del país, Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil, por primera vez se han puesto de acuerdo en difundirlo, por primera vez se han puesto de acuerdo en algo y están difundiendo gratuitamente, y por eso le hemos llamado la guía que no viene con el móvil. Y yo les he pedido a estas empresas que empiece a venir la guía con el móvil, que cuando sepan que están vendiendo un móvil a sus hijos, a un padre, para dar el móvil por primera vez,
que no estén solos los padres, que se establezca un clima de confianza. El control parental no va a ser suficiente, pero hay que preparar, porque sabemos que una niña con 10 años, con 11 años, va a acabar recibiendo imágenes sexuales, va a pasar en clase y lo que hay que darles las herramientas para minimizar ese impacto. No lo vamos a poder evitar. La generación de un salto salvaje. Seguramente en la generación siguiente se valore mucho más la privacidad por los jóvenes de lo que se está valorando ahora, porque bueno, es una etapa clave, ¿no?, en el desarrollo de la personalidad y neuronal, ¿no? Perdona si me... No, muchas gracias, Mar, sobre todo también por esta iniciativa que creo que es muy interesante y muy importante para todos nosotros. Bien, hablabas también un poco del pago de la información y me ha venido también la referencia del problema que estamos sufriendo ahora con estos ciberataques, ¿no?, que piden rescates para descifrar, que no siempre además luego se consigue, como todos sabemos. O sea, tenemos un problema realmente importante, tanto al sector público como privado. Público ha ocurrido varias veces. Recientemente hemos tenido también un tema vinculado a estos temas, que además a veces por la reputación institucional tampoco se da a conocer. Es decir, que muchas veces se está robando información, que además información que desde hace muchos meses igual se está obteniendo y cuando te das cuenta ya es tarde. Es decir, hay un problema ahí realmente que también es un indicativo de que tenemos realmente que invertir mucho en seguridad de nuestras instituciones, porque parte a veces de lo que ocurre es justamente por no estar al nivel realmente que debemos de tener y de inversión en estos temas. ¿Queréis hacer una referencia al respecto? Rufino, si quieres, te pasamos la palabra. Sí, bueno, pues al final las inversiones son necesarias, pero me gustaría introducir una realidad. Es que, en definitiva, las empresas no pueden utilizar datos sin el consentimiento explícito y con una base legal, pero la realidad es que no todas las empresas tienen las mismas facultades ni la misma dimensión para poder ejercitarla. Entonces, yo quería ir a la base un poco de esta problemática. Evidentemente, todos tenemos una responsabilidad. Se debe de adecuar un marco normativo que no ponga, por supuesto, freno al progreso tecnológico, porque va a seguir existiendo, pero sí tratar de regularlo precisamente para esto, para favorecerlo. Creo que el trabajo que se está haciendo por las diferentes normativas y por el trabajo que está haciendo la Agencia de Protección de Datos es fundamental, pero las empresas tienen que ser conscientes de que cuando inician su actividad, la desarrollan o la escalan, tienen que tener muy en cuenta cuáles son también y qué herramientas y qué recursos van a destinar a la protección de los datos, porque es un derecho fundamental. Y esa responsabilidad debe ser compartida y generar confianza en el sentido de, yo creo que, tres variables fundamentales. La primera es la ética del uso de esos datos, y creo que se podría corregir simplemente con sentido común y transparencia informando de la finalidad de los mismos y, por supuesto, con regulación para garantizar este sistema o este ecosistema respetuoso y garantista. Hay que minimizar, por supuesto, los riesgos y creo que muchas veces no solo está en aspectos de regulación, sino en aspectos de recursos que deben de exigirse y por la propia ética y la responsabilidad social que aplican en sus estándares las empresas, debe de favorecerse para que aquellas empresas tengan mayor o menor dimensión, apliquen recursos para lo que es el tratamiento de los datos y el uso que se va a hacer de ellos. Creo que esto generará un ecosistema de mayor confianza y al final, pues, de estas tres premisas que comentaba, ética, transparencia y regulación, creo que el marco será muy adecuado. Esto siempre vamos a ir un poquito por detrás en función de las necesidades y ejemplos. Habéis comentado algunos, pero habría muchísimos para poner de casos, como comentaba también en mi primera intervención, de cómo regular pues ese funcionamiento y esa finalidad última que tienen pues estos algoritmos de inteligencia artificial para segmentar, para hacer valoraciones que nos afectarán a todos
y que de un modo o de otro, pues efectivamente no pueden solo caer por parte de lo que son los procesos de propiedad intelectual de las propias empresas, a los que evidentemente hay un marco normativo difícil de controlar, sino que debe estar, yo creo que por imperativo, en el margen social de de todos los agentes para operar en las mejores condiciones posibles. Creo que es un trabajo, como yo digo, que nos compete a todos y todos tenemos esta responsabilidad y hay que ejercerlas cada uno en su marco de actuación. Gracias, Rufino. Alonso, ¿quieres ampliar un poco? Bueno, yo en relación al tema de la ciber, nosotros en el despacho decimos ningún viernes sin brecha de seguridad o ningún inicio de puente o inicio de vacaciones. Con eso os podéis hacer una idea y esto desde la época de COVID, de hecho no se me dará en la vida. El día 13 de marzo fue cuando nos encerraron, ¿verdad? El día, creo que fue 16 de marzo, una mega brecha de seguridad mundial afectando a compañías filiales norteamericanas, toda Europa, prácticamente toda Europa, América Latina, ransomware, que es lo que más se está desplegando. Pero a partir de esa, como dije, esa fue la inicial, esa fue como la de, bueno, nos vamos a estrenar ahora que nos acaban de cerrar en casa, pues vamos a brecha global, de cliente global, multinacional repartido por el mundo. A partir de ahí ha sido un permanente y de hecho prueba está en el informe que os decía antes, cómo han ido creciendo el número de brechas notificadas. Fijaos, ahí creo que la agencia sí ha conseguido algo que no me voy a quitar mérito a mí y al resto del equipo porque creo que también lo tenemos, pero creo que ahí la agencia sí ha dado esa visión de apertura y la gente lo ha visto, las empresas lo han visto, porque era al revés, era radicalmente la contraria. Era, no vamos a notificar nada porque tenemos miedo porque nos van a inspeccionar después. Yo siempre decía, no. O sea, mi experiencia es que siempre que notificamos y siempre que notificamos bien y rápido, aunque no tengamos toda la información, se archiva. Cuestión distinta es que luego aquello esté hecho unos ciscos, que alguna vez te encuentras alguna que está hecho unos ciscos, pero por regla general yo digo, siempre hemos tenido 100% de archivo. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas bien y la propia agencia, yo creo que ellos mismos también son conscientes de que mañana les puede tocar a ellos. O sea, la prueba la tenéis Audiencia Nacional, recién atacada, datos de Hacienda, que imagino que ya os habrá llegado, Ministerio de Economía y Hacienda, creo que es los afectados. O sea, quiero decir, mirad, estamos afectados, potencialmente afectados todos, porque literalmente quien nos ataca en muchas ocasiones son mafias organizadas que se organizan vía Deep Web, con un nivel técnico absolutamente descomunal y que es muy difícil que estos acaben, digamos, dejando las armas, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego, muchísimo. Entonces, al haber tantísimo dinero en juego, como digo, ¿cómo llamarlo? La elasticidad de la oferta y la demanda es mucho más difícil el tumbarla, ¿no? Eso es lo que vemos. En materia de ciber es lo que vemos. ¿Qué es lo que sí estamos viendo mucho? Estamos viendo mucha colaboración público-privada. Es cierto que las normativas han promovido ello. Ya veníamos desde hacía muchos años promoviéndola nosotros de forma, nosotros me refiero al sector privado, al sector público, algunas entidades del sector público, de forma, no sé cómo llamarlo, iba a decir desinteresada, pero es interesada. Que era colaboración real, del día a día, de que los técnicos hablen entre ellos, que los juristas hablemos entre nosotros también, qué es lo que está pasando, qué posibles responsabilidades puede haber. Esto ya viene promovido con normativa nueva, directivas NIS, la 1 y la 2, que empezaremos en breve con ella. Al final se ha venido a aplicar un poco lo que veníamos diciendo hacía muchos años. Mirad, ante problemas globales no podemos tener soluciones locales, necesitamos soluciones globales. Y las soluciones globales, aquí las fronteras son muy tenues, las fronteras son las fronteras territoriales me refiero, son muy tenues y necesitamos herramientas globales, jurídicas y técnicas. Y equipos globales, porque si no es imposible dar respuesta a ello. Pensad, hablando de la economía del dato, pensad en los grandes data lakes, alojados en AWS, Amazon, Azure, que son, digamos, las tres principales plataformas con motores con data lakes gigantes, más motores de IA, de la inteligencia artificial, trabajando sobre esos data lakes. Eso es permitidme la expresión, eso es el santo grial, desde un punto de vista de economía. Es el santo grial, eso vale más que atacar un banco,
vale mucho más que atacar a un banco, creedme. La información que, digo nombres, ¿vale? La información de perfilado comercialmente hablando, de impacto de venta, por así decirlo, y de compra, que tiene una compañía como Google o que tiene Amazon, es su valor en bolsa. Y mirad su valor, bueno, ahora ha bajado un poco, ha bajado bastante, ya sabéis que está la bolsa un poco tocada, pero ha bajado un poco, pero la prueba está ahí. Lo que ha bajado es la valoración de Amazon, no la valoración de Amazon Web Service, que va todo lo contrario, van creciendo. ¿Por qué? Muy simple, porque la economía se está digitalizando y la base no es tener edificios, la base es tener información. Edificios, enténdeme, cosas tangibles. La base es tener información con la cual podemos hacer grandísimas explotaciones. Y como digo, las explotaciones en sí, la tecnología en sí, normalmente es neutral tecnológicamente hablando. No son ni buenas ni malas. Lo que somos buenos o malos somos las personas que lo programamos. Aunque esto daría por otro debate con la IA y el autoaprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Alonso. La verdad es que somos afortunados porque yo creo que somos uno de los países que más normativa existe en la protección hacia el ciudadano de sus derechos. Pero me gustaría conocer más, ¿en qué tenemos todavía que mejorar más? ¿En qué tenemos que hacer más esfuerzo realmente en base a vuestra experiencia de lo que estáis viendo en nuestro país? Pues yo diferenciaría dos ámbitos, ¿no? El primero, como ciudadanos. Es cierto que tener el control absoluto de los datos sería una utopía, pero también es verdad que el reglamento establece mucha mayor transparencia y que siempre está el derecho de oposición y el derecho de cancelación, ¿no? Y sobre todo yo hablaría de concienciación digital, es decir, que seamos conscientes de que participar en un reenvío de una cadena de WhatsApp con información sensible es responsabilidad administrativa en materia de protección de datos y ahora se ha modificado el Código Penal para que se incluya también como delito de sexting. Es decir, que seamos conscientes de que lo mismo que parece que es más fácil, más tangible las acciones que realizamos en el mundo físico, que seamos conscientes también de las consecuencias de lo que pasa en el mundo digital, que al final deja huella también, ¿no? Y hay una dirección IP detrás. Eso por un lado, y que seamos capaces de concienciar a las siguientes generaciones, ¿no? Y en el ámbito de empresas está claro que, bueno, por la pandemia dejó muchas consecuencias, algunas negativas, otras positivas, ¿no? Es verdad que ha supuesto una inmersión radical en el ámbito, en el mundo digital, pero también es verdad que nos dimos cuenta de lo verdes que estábamos, ¿no? Yo me sorprendió muchísimo. La semana de la pandemia, lo voy a poner un ejemplo, me puse a disposición del Ministerio de Sanidad para decir en lo que pueda ayudar para, evidentemente, estamos jugándonos la vida, ¿no? Y cuando hay un impacto en la salud pública, como era en ese momento el COVID, no hay que pedir el consentimiento de la ciudadanía. Hay otras bases legales en el reglamento que están al mismo nivel que el consentimiento y sacamos un informe del gabinete jurídico, ¿no? Y la pandemia puso de relieve que para la salud no hay fronteras, pero para el tratamiento de datos tampoco. ¿Os podéis creer que en ese momento a nadie se le ocurrió plantear y consultar a la agencia un espacio de datos en materia de salud para poder ver cuáles eran, se estaba trabajando a ciegas en los hospitales, cuáles eran los tratamientos médicos más eficaces, que la agencia lo habría avalado encantada? De hecho, hemos dado el premio a la única iniciativa que se planteó. Es algo inconcebible y eso no fue por problemas, la privacidad lo hubiera permitido con las suficientes garantías, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que tú comentabas, que el mundo privado y el mundo público vayamos de la mano. En la agencia hemos creado un espacio de datos de inteligencia artificial donde expertos, y si nos queréis hacer llegar conclusiones o prioridades, yo ahora estoy navegando con algo que nos trajo la pandemia, ¿no? Que es la incertidumbre, ¿no? Yo no sé cuándo me voy a ir de la agencia, no voy a entrar en detalles, pero mi obligación es dejar la agencia mejor que cuando entré, eso para empezar, y que el tránsito sea lo más suave posible. Entonces, ¿qué prioridades tiene el sector privado en materia de economía digital para que lo vayamos incorporando en el ADN del personal de la agencia y vayamos trabajando en ello, ¿no? Lanzamos el Pacto Digital para generar esa confianza y yo creo que hay algo muy importante. Cada vez más vamos al mundo del tratamiento masivo de datos, ¿no? ¿Eso debe ir de la mano de la privacidad? Sí, pero debe ir de la mano también de la ética y la sostenibilidad. Ya se me escapa un poco las competencias de la agencia, pero es algo que me encanta, ¿no? Entonces, deberíamos empezar a tener en este país certificaciones de procesos de ética e inteligencia artificial, que igual que vende una empresa, no, es que yo trato la privacidad con garantías, ya has puesto el ejemplo de Apple, es que yo además tengo una auditoría de que los algoritmos que he utilizado no generan discriminación. Y eso es algo que cada vez más se va a demandar. Entonces, yo creo que quizás una parte del futuro pues pueda ir por ahí.
Muchas gracias, Mar. Rufino, en relación a este tema. Bien, pues yo creo que partiendo de esta última reflexión que ha hecho Mar, efectivamente creo que se están ya se están dando los pasos para que a través de esta agencia de supervisión de la agencia artificial podamos canalizar y regular convenientemente todo este uso de la tecnología y de la digitalización de cualquier tipo de proceso. Pero preguntabas un poco en relación a las herramientas y las exigencias de los por el punto de vista quizás por parte de los usuarios y de las empresas. Yo creo que todos tenemos esa obligación que comentaba antes y a la vez exigirla. Pero hay dos asuntos clave. Yo creo que debemos de enfatizar en las políticas de formación para evitar esas brechas digitales, porque la digitalización nos compete a todos y todos tenemos que hacer un buen uso de la tecnología y ser conscientes también de los efectos que pueden generarse con la aportación de datos, sobre todo si estos son de carácter personal. Y a esta formación, tanto a nivel de usuarios, de reconocer pues, los derechos, los medios, la finalidad, los registros, la custodia que van a tener estas empresas a las que aportamos nuestros datos, se debe de exigir también un segundo componente en el cumplimiento de estos derechos de privacidad. Con lo cual, sin estos dos conceptos, realmente vamos a estar, permitirme la expresión, un poco en pañales si no seguimos ascendiendo los mismos. Y yo creo que esa responsabilidad y ese sentido común, en definitiva, para que evitar estas cuestiones interpretativas que también decía Alonso al principio, pues nos deben de ser exigidas a todos, pero también todos debemos ser corresponsables en garantizarnos mayor formación, conocer cuáles son nuestros derechos, en definitiva, para exigirlos y, por supuesto, articular un marco normativo que no impida los desarrollos tecnológicos, pero que sí que los favorezca. Yo creo que la formación es fundamental y también la exigencia de responsabilidades en cualquier caso. Ahora, nada, yo por mi parte le cojo el guante, lo que decía Mar. Ya se había asociaciones, aquí de hecho hay alguna representada o otras a las que yo pueda pertenecer, y también vía despacho, porque pensás que los despachos, al menos se fija en España, funcionan como una especie de hub, es decir, nos enteramos de muchísimas cosas buenas, malas o regulares, vamos a dejarlo ahí, pero sobre todo vemos lo que hay en el mercado, ¿vale? Y vemos también la tendencia, con la presencia internacional, 16 países ya nos da una visión, y sumo ahí 16 países con oficinas propias, pero más luego la presencia en Europa, que es toda Europa, porque operamos prácticamente en toda Europa. Quizás no tanto como abogados, pero sí como consultores, como asesores, es relativamente habitual en proyectos internacionales. Sí vemos esas tendencias, hacia dónde estamos yendo, ¿vale? ¿Qué es lo que previsiblemente creemos que va a llegar? Y obviamente, como digo siempre, como me dijeron antes de salir de la Facultad de Derecho, mirad, cuando salgáis de aquí vais a salir con unas gafas que os podréis quitar y poner, pero que difícilmente os vais a conseguir quitar, que es que todo lo vais a tener capacidad de interpretarlo desde un punto de vista jurídico. Y es verdad, yo voy por la calle, entro en este edificio y veo cosas que las interpreto desde un punto de vista jurídico si son correctas o son incorrectas. Lo mismo va a pasar con protección de datos. Entro una ficha de entrada y digo, es innato, o sea, ¿es correcto o es incorrecto? O ve modelos de negocios, ¿correcto o es incorrecto? No digo perfectamente correcto o perfectamente incorrecto, digo, hay flecos. Creo que ahí es un punto importante porque nosotros podemos ayudar a empujar y a recibir también de diferentes sectores necesidades. Y sobre todo lo que yo veo es que muchas de las necesidades que nos trasladan muchas entidades es necesitamos la claridad de que si vamos a invertir en esto no vamos a tener mañana problemas desde un punto de vista regulatorio. No solamente es de protección de datos, nos lo preguntan de todo tipo de sectores, ¿vale? Pero creo que eso es importantísimo porque es dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica creo que es innegable. Atrae inversión. El dinero huye de aquello que es inestable o aquello que es inseguro, siempre.
es así. Porque prefieren tenerlo en el bolsillo guardado antes que jugárselo y que después sean modelos de negocio que se anulan, que se matizan demasiado o se matizan tanto que hacen perder la finalidad última que se perseguía, ¿no? Yo creo que ahí ese sandbox, que lo he nombrado antes, esos sandbox creo que son absolutamente determinantes. Pero sandbox no entendidos como se entienden aquí, sino como se entienden en Reino Unido. Y aquí, en Reino Unido y Estados Unidos. Los sandbox que yo he vivido en primera persona de verdad y que a mí me han funcionado a la perfección, a nuestros clientes nos han funcionado a la perfección, se han encontrado históricamente, no digo que aquí no haya habido alguno, pero históricamente siempre han estado en Reino Unido y en Estados Unidos. Y han funcionado, porque eran pruebas de verdad, en las cuales eran mentes abiertas, eran brainstorming, digamos, ¿no? Era apertura de mentes, mirad, esto es lo que queremos hacer, no, eso no podemos por estas limitaciones, pero ¿qué os parece si lo hacemos de esta otra forma? Conseguimos el mismo objetivo, pero salvaguardando X derechos. Creo que ese es un punto también importante, y esto no va por la agencia, esto va por la agencia y algunos otros reguladores. Creo que es hacia donde tenemos que ir. Los sandbox no son sitios donde diseñemos cosas perfectas, situaciones y modelos perfectos. Son sitios donde, precisamente porque son sandbox, son tendentes a lo perfecto, pero no son perfectos. Vamos evolucionándolos, ¿para qué? Para que el regulador pueda conocer también cuáles son los riesgos que luego puedan ser regulados adecuadamente. Con conocimiento de causa. Muchas veces se regula, a veces lo vemos sin un conocimiento de causa real. Y nosotros, yo siempre digo, nosotros a veces participamos en comisiones parlamentarias como asesores externos diciendo, oye, pues la IA, ¿qué es lo que está haciendo? La protección de datos o lo que sea, o identificación electrónica. Muchas veces hacemos informes maravillosos que luego no vemos que se hace lo contrario, se regula lo contrario o no se regula directamente, con lo cual es todavía casi hasta peor. Y creo que eso es un punto que tenemos que trabajarlo. Eso que acabo de describir no solamente pasa en Europa, eso no lo encontramos ni en España solo, no lo encontramos en otros países, los cuales al final decimos, joder, pues esas expectativas que teníamos puestas al final se han quedado ahí en saco roto, ¿no? Y es una pena, es una pena. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por finalizada esta mesa. Muchísimas gracias, Rufino, Alonso, Mar, por darnos vuestra visión, que creo que ha sido muy interesante y de valor para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias.